y César Ochoa Cardich. Secretario relator, Flavio Reategui Apaza. Muy bien, muy buenos días, público asistente. Podemos tomar asiento. Un saludo a nuestro magistrado Manuel Monteagudo, que está de manera remota. Muy bien. Se da inicio a la audiencia pública del día de hoy. Secretario relator, dé cuenta de las causas. Señor presidente, buenos días. Señores magistrados, buenos días. A continuación, daré cuenta de aquellas causas en las que las partes se han prestado a informar para la audiencia pública programada para el día de hoy. Causa número 13, expediente 3848-2021, proceso de amparo, iniciado por Serapio Peterson Rosales León contra el Banco de la Nación. Ha solicitado informar de modo presencial en representación de la parte demandada, la abogada Urpi Gail del Carmen Espinosa Silva. Puedo hacer uso de la palabra, doctor. Buenos días con todos, miembros del Tribunal Constitucional. Hemos solicitado el uso de la palabra para precisar en esta causa que se declare infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante, ya que vamos a exponer los fundamentos que consideramos ha tenido en cuenta la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash al momento de revocar la sentencia de primera instancia que declaró en su oportunidad fundada la demanda de acción de amparo. En este caso, la primera sala civil señaló que existe como parte de la pretensión de la parte demandante solicitar la suspensión de los descuentos en la cuenta de ahorros por considerarla esta de remuneraciones. Atendido a ello, la parte demandante argumentó en su instancia respectiva respecto que siendo esta una cuenta de remuneraciones no puede estar afectada por los cargos de descuentos correspondiente a un contrato de tarjeta de crédito que él había asumido el 18 de enero del 2017, conteniendo e indicando que siendo esta una cuenta de remuneraciones se consideraba que se estaba afectando a la vida y a la salud de él y de su familia. Se ha acreditado en autos que el señor tiene un descuento del 60% respecto a obligaciones alimenticias, teniendo en cuenta ello que había señalado y había autorizado al Banco de la Nación realizar los descuentos de las tarjetas de crédito en dicha cuenta. Siendo a ello así, la primera sala civil indica que efectivamente es una cuenta de remuneraciones, pero también está en juego el derecho a la libertad contractual que él asumió en el año 2017 al momento que solicita esta tarjeta de crédito y hace uso a ella. Adicionalmente a eso, también la sala precisa que el Banco de la Nación tiene diversos contratos, los mismos que están adjuntados en el expediente en la parte de nuestra contestación de la demanda, en la que se señala cuáles son los efectos del incumplimiento del pago y si existiera la posibilidad de la suspensión de la relación laboral, también hay cierto procedimiento. Entonces, para ello, la primera sala civil indica que la parte demandante tiene todas las facultades para solicitar hoy en día, que ya ha reiniciado sus labores, porque es lo que indica el señor en su demanda, pueda solicitar el refinanciamiento respectivo. Entonces, teniendo en cuenta ello, la sala civil evalúa el derecho a una remuneración, que es la remuneración que el señor percibe por sus labores dentro de la institución donde él trabaja. Adicionalmente a esto, podemos indicar que los trabajadores del sector público son los que tienen aprestos a ser parte crediticia en el Banco de la Nación,
y siempre autorizan para que todo tipo de descuentos por cualquier crédito que exista, ya sea por tarjeta de crédito o multired, se haga respectivamente de su cuenta de remuneraciones. Hoy en día el señor de la parte demandante está pretendiendo que ustedes en su evaluación como parte de este recurso de agravio tengan a consideración que no existiera, en este caso, o no pudiera, o se suspendiera todo tipo de descuento ante una cuenta de remuneraciones, teniendo en cuenta que el señor trabaja para el sector público, y vuelvo a indicar que todo tipo de descuentos se hacen en las cuentas de remuneraciones existentes en el Banco de la Nación, los que son trabajadores del sector público, soslayando en este caso también el derecho de la libertad contractual. Por estas consideraciones, solicitamos en este caso se declare infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante. Va a preguntar la magistrada Luz Pacheco. Buenos días. Una Buenos consulta. días. ¿Estos préstamos son anteriores a la orden de embargo por pensión alimentaria, alimenticia? No. Nosotros hemos tenido conocimiento que al señor le retienen el 60% una vez que él ha interpuesto, en este caso, la acción de amparo. La tarjeta de crédito viene siendo utilizada desde el día siguiente de su adquisición, que fue el 18 de enero del 2017. El señor realiza compras con esta tarjeta. Entonces, ¿el banco como empleador no verifica si un trabajador está cobrando o no? Porque entiendo que el banco como entidad financiera cobra, ¿no? Pero como empleador… Nosotros no somos su empleador es la UGEL de Recuay. Ah, ya pensaba que era el mismo banco. Ya. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Viste la causa? Queda el voto. Gracias. Nada. Causa número 17, expediente 701-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe contra la empresa minera Cantera Pátapo La Victoria Sociedad Anónima. Por la parte demandada, ha solicitado informar sobre hechos el señor Germán Tapia Sánchez, en su condición de gerente general de la empresa mencionada. Asimismo, informará su abogado Juan Carlos Díaz Calderón de modo presencial ambos. Sí. Señor, usted va a informar sobre hechos Así es, doctor. por 3 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señores magistrados. La empresa Cantera Pátapo La Victoria es una empresa constituida por trabajadores artesanales, mineros artesanales y también comuneros de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe. Somos parte de la comunidad. Nuestras actividades tienen más de 40 años de existencia, ¿no? Y las áreas donde ejercemos esas actividades tienen una extensión de más de 1000 hectáreas. Somos a la fecha 406 asociados, ¿no? Y en el año 2015 la transformamos en una sociedad anónima ordinaria, ¿no? Nosotros, para llegar en estos terrenos donde hacemos extracción de materiales, hemos construido vías de acceso, producto del trabajo de minería artesanal, a nuestras áreas en posesión y por mi parte ya en propiedad, porque la propia comunidad nos ha transferido en propiedad. Llegan nuestros clientes, que son los que nos compran los materiales de construcción. Somos una empresa dedicada a esto, ¿no? Extracción de materiales de construcción. Entonces, para resguardo de nuestro patrimonio, de nuestras instalaciones, tenemos oficinas administrativas, hacemos cobranzas diarias ahí, tenemos nuestras oficinas de ventas, tenemos almacenes, ¿no?, de materiales, también tenemos estacionamientos, vehículos, maquinaria pesada. Dentro de las instalaciones, nosotros construimos en el año 2017 un muro de protección que delimita el inicio de la posesión de la propiedad de la empresa con el caserío de las canteras que está contiguo. Hacia adentro de nuestras instalaciones solo existimos nosotros en nuestras actividades, ¿no?,
llevan hasta nuestras áreas de extracción de agregados y algunos posesionarios que todos nos conocemos ahí. La dirigencia de la comunidad campesina en el año 2019, por temas de unas titulaciones indebidas que se están viendo en el Poder Judicial, a través de nulidad y acto jurídico, tituló parte de nuestras áreas en posesión, ¿no?, a terceras personas que nosotros no conocíamos. Entonces, producto de eso, hubo unas divergencias y bueno, esto no se les permitió a los dirigentes ingresar a las instalaciones, ¿no? Y producto de ello viene esta demanda, ¿no?, este habeas corpus, con el único fin de que los dirigentes, quienes han beneficiado precisamente a sus familiares, ¿no?, con titular esas tierras, esas áreas que son de nuestra posesión, para poder hacerlos ingresar. Eso es lo que ha sucedido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra su abogado. Buenos días, señor presidente, por su intermedio a todo el colegiado. Sentencias de primera y de segunda instancia han determinado que, en efecto, en el presente caso, no se ha violentado o no se ha restringido el libre tránsito a favor de la parte demandante. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que la libertad de tránsito tiene límites y dentro de esos límites se encuentran los límites implícitos. En el presente caso, como ya lo detalló el gerente de la empresa, hay una controversia respecto a la titulación de unas tierras. Y en efecto, esas titulaciones vienen siendo materia de procesos judiciales de nulidad de acto jurídico. Lo que en este caso la comunidad pretende es darle, por este proceso de habeas corpus, darle posesión a un tercero que indebidamente se ha titulado dentro del territorio que posee por más de 40 años la demandada empresa Cantera Pata por la Victoria a través de la Asociación Civil de Zarandeadores del distrito de Pátapo, La Victoria. En ese sentido, señores jueces, consideramos que las resoluciones de primera y segunda instancia se encuentran debidamente sustentadas en derecho y básicamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde ha determinado que los hechos en materia de controversias que son ajenas al derecho en sí de libre tránsito deben ser vistas y analizadas en el fuero común, en un proceso ordinario donde se determine quién tiene el derecho sobre la posesión o sobre el derecho de propiedad de algunos bienes. La empresa Cantera Pata por la Victoria, como ya lo dijo el gerente de la misma, no ha limitado el derecho de acceso a los comuneros como falsamente se establece en la demanda. Lo único que ha hecho es, un día en concreto, cuando los señores de la Junta Directiva iban a darle posesión al señor Glenn Suárez Ramos, la empresa efectivamente le requiere informen su presencia y le dicen de qué va a hacer para darle posesión de un predio que ha sido titulado a su favor del señor Glenn Suárez Ramos y que le permitan el pase. La empresa le restringe el acceso justamente porque considera que están vulnerando su derecho de propiedad y de posesión. Además de ello, señora juez, lo que están pidiendo acá la parte demandante es de que inclusive se derrumbe un cerco perimétrico, lo cual es un absurdo para el tema de habeas corpus. Más aún cuando ha quedado debidamente acreditado en autos que la empresa Cantera Pata por la Victoria es propietaria del área justamente donde se ha construido las oficinas administrativas y el cerco perimétrico. En ese sentido, señores magistrados, consideramos que en este caso en concreto, la demanda, al igual que en las instancias jurisdiccionales, debe ser declarada improcedente o infundada por no tener contenido constitucionalmente protegido.
Muy bien. Va a preguntar la magistrada Luz Pacheco. Sí, buenos días, señor abogado. Entonces, entiendo que el terreno donde está ubicado esta vía de paso es una vía no pública, sino privada. Correcto. Y que no hay una servidumbre de paso que haya sido establecida, por lo tanto. No hay ni servidumbre contractual ni legal. Y que inclusive sobre esos terrenos ahorita hay un proceso ordinario para definir la titularidad, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ok, ya, para poder pronunciarse hay que conocer esos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Magistrado Gustavo Gutiérrez. Gracias, presidente. Señor abogado, buenos días. La restricción del acceso a la vía, usted señala que se le permite a los comuneros, ¿verdad? Correcto. ¿Correcto? Sí. Correcto. Pero a los demás ciudadanos, a otras personas no. A ver, lo que pasa es que la empresa Cantera Pata por la Victoria tiene bajo su dominio en posesión más de 1000 hectáreas. Colindantes a los espacios que ocupa la empresa, existen otros comuneros que son debidamente conocidos y que están registrados, Ya. a quienes no se les impide el pase, ¿no? Entonces no es de su propiedad, no es propiedad, sino es en posesión. En posesión en parte y en propiedad algunas áreas. Entonces y la área de la carretera que se está objetando la afectación en libertad de tránsito, ¿es en área en posesión o en propiedad? Parte en posesión y parte en propiedad. ¿Y cuál es la justificación para restringir el paso de determinadas personas? No se le restringe a nadie el pase, simplemente ha sido de un hecho concreto en el que la Junta Directiva ha ido con el señor que han titulado indebidamente, y por eso hay un proceso civil de nulidad de actos jurídicos, a quienes se les restringió porque querían ellos pasar a darles posesión del predio. En la contestación de la demanda reconocen que no se les permite el ingreso a terceras personas, inclusive a personas que tienen el título de propiedad sobre bienes o terrenos que hay en esa zona. No, solamente es con respecto al señor Glenn Carlos Subse. Pero es lo que en Afocas 47 el expediente, ustedes, la contestación de la demanda reconocen. Correcto, hemos reconocido de que efectivamente ese día en concreto no se le permitió el ingreso a ellos. En todo caso, no, hay un proceso civil, como le digo, y en todo caso ellos también, si consideran de que se les está restringiendo su... Señor abogado, vamos a revisar el expediente. Si usted está diciendo algo manifiestamente distorsionado a lo que dice la contestación de la demanda, evidentemente no nos ayuda a resolver la controversia. Acá viene una limitación a determinadas personas sobre un terreno que ustedes posesionan, ¿no? Que inclusive tienen título de propiedad, pero que ustedes le han restringido el paso. En todo caso, sobre ese aspecto, me gustaría que me diga las razones por las cuales ustedes restringen el paso a esas personas que no son miembros de la comunidad, pero tienen título de propiedad. A ver, señor juez, como ya lo he referido, a la única persona que no se le ha permitido el acceso es al señor Glenn Ramos Suárez. ¿Por qué? Ya, porque justamente ha sido titulado de un área donde nosotros ejercemos posesión por más de 40 años. Pero ha sido titulado, señor abogado. Sí, ha sido titulado indebidamente, por eso es que hay un proceso civil en donde se está pidiendo la nulidad de dicha adjudicación en propiedad. Pero si usted se da cuenta, mientras señor se juez, resuelva eso civilmente, ustedes no pueden impedir el paso, porque es un área común, es una carretera, es un área en posesión. Si tienen una titulación y consideran ustedes que es ilegal, ¿no sería que ustedes tendrían que empezar judicialmente el tema y no cerrarle el paso? A ver, consideramos nosotros de que en todo caso los señores nunca ejercieron posesión alguna sobre ese predio, y en todo caso la vía ordinaria, donde hay actividad probatoria, debería verificarse si es que efectivamente los señores tienen derecho o no a acceder a esa propiedad. Señor abogado, tienen título. Ustedes en la vía ordinaria no tendrían que en todo caso impugnar ese título. Estamos impugnando, señor juez. Pero ¿por qué cerrarle el paso? Porque ellos nunca han ocupado, no han sido posesionarios. Es que no son ustedes jueces. ¿No es así? ¿O un ciudadano puede bloquear un paso para acceso a un terreno que tiene un propietario legalmente reconocido? Sí, señor juez. Si es que alguien viene y se titula en mi casa y yo estoy poseyendo mi casa, no le voy a decir, pase en mi casa y después... Bueno, eso es todo, presidente. ¿Alguien más?
Muy bien, señor abogado, muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 1, expediente 651-2021, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Luis Albert Ramos Guamán contra el segundo juzgado de investigación preparatoria del distrito de José Leonardo Ortiz y el director del Instituto Nacional Penitenciario del distrito de Pixi, provincia de Chiclayo, Lambayeque. Ha solicitado informar por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado Lawrence Martín Hunda Díaz, de modo virtual. Tiene el uso de la palabra el doctor Hunda. Señores magistrados, muy buenos días. En representación de la parte demandada del Instituto Nacional Penitenciario, se hace presente la Procuraduría Pública. En primer lugar, mencionar, señores magistrados, que la parte que interpone el recurso de agravio constitucional no se encuentra presente en este momento, situación que habría sido oportuna para que pueda sustentar los agravios de su recurso impugnatorio. Lo que me obliga a hacer una breve síntesis de los cuestionamientos que se han realizado en este proceso constitucional. En primer lugar, se cuestionó al director del establecimiento penitenciario de Chiclayo estar dando un trato carente de proporcionalidad y razonabilidad al beneficiario Luis Alberto Ramos Guamán en su condición de interno de dicho establecimiento penitenciario. Asimismo, cuestionó al juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo el no haber concedido el beneficio penitenciario de liberación condicional. Bien, en relación a los cuestionamientos que realiza contra mi representada, el Instituto Nacional Penitenciario, debemos indicar que desde el momento de la contestación de la demanda y así, en el informe o el alegato escrito que hemos hecho llegar al Tribunal Constitucional en los días precedentes, se ha adjuntado el informe médico emitido por el médico jefe de la área de salud del dicho establecimiento penitenciario, ¿no? Otorgado constitucional, que dicho interno, el beneficiario, Luis Alberto Ramos Guamán, es una persona de 28 años que se encuentra recluido por el delito de robo agravado con sentencia firme, el cual tuvo efectivamente un antecedente de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, el antecedente que se tiene registrado en esta área es que se encuentra curado desde el año 2017. Entonces, el diagnóstico que ha sido emitido por el área de salud es que esta persona es más, se le realizó a la fecha de la interposición de la demanda un descarte, ¿no? Llamada beca de disputo, en el cual el diagnóstico ha sido que se dirige contra mi representante judicial. Se advierte que a la fecha el beneficiario ya ha egresado de establecimiento penitenciario. Esto es al haber cumplido su sentencia condenatoria, al haber hecho su egreso el día 11 de mayo de este año. Ahora, el penitenciario de semilibertad y liberación condicional, se debe indicar que se encuentra vigente el decreto legislativo 1513 de deshacinamiento penitenciario, que estipula en su artículo 11 específicamente la conformación de este expediente de beneficio penitenciario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, tiene ciertos requisitos. Se otorga a internos primarios que se encuentren en estado de mínima o mediana seguridad, ¿no? Asimismo, a quienes no se encuentren incluidos dentro de las excepciones, ¿no? Del artículo 50 del Código de Ejecución Penal. Según el texto único del Código de Ejecución Penal, artículo 50, los condenados por el delito de robo agravado, el delito por el cual se encontraba cumpliendo condena este beneficiario, se encuentra restringido el otorgamiento de este beneficio penitenciario. Asimismo, si vamos a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios establecidos en el artículo 57A del Código de Ejecución Penal, que establece que para el caso de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional se debe tener en cuenta la norma penitenciaria que se encontraba vigente al momento de la expedición de la sentencia y que quede debidamente firme. Se encontraba vigente en esa, 376. De igual modo, conforme esa norma penitenciaria en su artículo 73,
establecía que no era procedente el beneficio penitenciario solicitado por el interno. En ese sentido, no habiendo alguna afectación al derecho del ex interno beneficiario ramo constitucional, que se rechace el recurso de agravio constitucional y del mismo modo pues se confirme las sentencias emitidas tanto en primera y en segunda instancia en este proceso. Muchísimas gracias. Muy bien, la magistrada Luz Pacheco le va a hacer unas preguntas. Buenos días, señor procurador. No ha estado bien la señal y se ha perdido en varios momentos lo que nos decía. Entonces, quisiera entender si ha mencionado el estado de salud actual de la persona sentenciada, del demandante. ¿En ese momento ya se ha curado totalmente de la TBC o todavía está enfermo? Señorita magistrada, previamente indicar que el beneficiario ya desde mayo de este año no se encuentra recluido en establecimiento penitenciario por haber cumplido su pena. No le podemos indicar en razón a ello un estado de salud actual, pero hasta la fecha en que se encontró el beneficiario en establecimiento penitenciario, él ya no tenía ningún síntoma de tuberculosis pulmonar al haberse curado en el año 2017. Ello conforme el informe médico 58 emitido por el área del establecimiento penitenciario correspondiente, que ha sido adjuntada tanto a la demanda como un alegato escrito ante el Pleno. ¿Me ha dicho que está en el establecimiento penitenciario o que no está? ¿Qué es lo que me ha dicho? Señorita magistrada, ya no se encuentra recluido desde mayo de este año, ya está en libertad. Ya no le había captado eso. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchísimas gracias. Causa número 2, expediente 657-2021, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Andy Joel Davis Ninahuanca, contra el director del establecimiento penitenciario de Chiclayo y el director del Consejo Técnico Penitenciario de Chiclayo. Por la parte demandante, ha solicitado informar de modo virtual el abogado Ricardo Jorge Paico Ramírez. Tiene el uso de la palabra el doctor Paico. Muy buenos días, señores magistrados. Puede informar, doctor. Muchas gracias. Señor magistrado, el presente recurso de agravio que se ha postulado en contra de la resolución de vista contenida en la resolución número 6 de fecha 2 de diciembre de 2020, expedida por la tercera Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Lambayeque, es respecto a que dicha resolución revista había revocado la sentencia contenida en la resolución número 3 de fecha 6 de noviembre de 2020, a través de la cual se declaró fundada la demanda de habeas corpus reparador por considerar que, por aplicación del decreto legislativo 1513 y patrocinado Andy Davis Ninahuanca, ya había cumplido la pena de 8 años de pena privativa de libertad que había sido impuesta en el expediente 3368 del 2014. Esto es que entre pena efectiva y pena redimida a esa fecha ya había cumplido con el tiempo de la pena que se le había impuesto en dicho expediente. El tema en concreto, señor magistrado, respecto a los agravios que nos causa la recurrida es que la sala constitucional le corresponde la aplicación por el estado de emergencia que ya todos conocemos, por aplicación de una resolución directoral del INPE, la 034 del 2020, que conforme explicó el Procurador Público en su oportunidad en la resolución de vista en la audiencia de vista de la causa, dicha resolución directoral robo grabado a partir del año 2010 para atrás, pero no para los condenados del 2010 hacia adelante. Esta diferenciación, señor magistrado, no la encontramos en la ley. Y como ya es conocido por ustedes, señor magistrado, con todo respeto, es donde la ley no hace diferencia, el operador tampoco la puede hacer. En ese sentido, consideramos que considerando este argumento de la sala de apelaciones resulta ser errado. Otro argumento para revocar este caso en concreto de excarcelación no debe ser tramitado en sede constitucional, sino en la vía ordinaria. Invoca la aplicación del artículo 491, numeral 4 del Código
procesal penal, que es a través de los juzgados especializados unipersonales, en donde se ventilan temas de cumplimiento de pena o, de beneficio penitenciario. La sala estima que este procedimiento es por dichos órganos jurisdiccionales. Concretamente, señor magistrado, el habeas corpus se planteó por afectación de la debida motivación de esta resolución electoral 160-2020 que deniega la liberación por cumplimiento de pena de mi patrocinado por la aplicación de la ley 29.604. Es decir, no aplican el decreto legislativo 1513 por considerar que no le resulta aplicable a mi patrocinado. Es en este sentido que se postula esa acción de habeas corpus en contra de dicha resolución electoral emitida por el director del penal a efecto de que el órgano jurisdiccional efectúe un control sobre este acto propiamente administrativo y aplique la ley conforme a los parámetros establecidos por nuestra Carta Magna en el artículo 103 de la Constitución y en concordancia con el artículo 8 del título criminal del Código de Ejecución Penal, que establece que en el caso de sentenciados también opera la aplicación de la norma penitenciaria más favorable. Por último, señores magistrados, consideramos de que ya, y vengo a citar la sentencia del plenario 239 de 2022 en el expediente 249 de 2022 sobre proceso de habeas corpus, en donde un caso parecido, ¿no?, pues se trata también de un delito de robo agravado al sentenciado, se determinó que sí le corresponde la aplicación del decreto legislativo 1513, específicamente la redención excepcional con la fórmula del 1 por 1 y no con la fórmula del 5 por 1 por aplicación literal de la norma de la ley 29.604 por parte del personal penitenciario del INPE. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos que se declare fundado el recurso de agravio y se confirme en sede instancia la sentencia de primera instancia emitida por el juzgado unipersonal de Lambayeque. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, señor abogado. Gracias por su concurrencia. Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Buenos días. Causa número 12, expediente 3840-2021, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Yair Delgado Tarrillo contra la dirección del establecimiento penitenciario de Chiclayo. Informará por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado Juan José Hilario Cañi. Tiene uso la palabra el doctor Hilario. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores magistrados y demás presentes. Por parte de la Procuraduría Pública, hemos sido notificados con una sentencia de vista que confirma una sentencia de primera instancia emitida por la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual declara, confirma en ambas instancias la sentencia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta a favor del beneficiario Jair Delgado Tarrillo como interno del establecimiento penitenciario de Chiclayo. El magistrado, en forma concreta y, al no haber sido tampoco esta Procuraduría notificada con el recurso de agravio constitucional a fin de puesto este recurso excepcional, este recurso de agravio, perdón. Sin embargo, debemos confirmar las razones por las cuales se desestimó en doble instancia la pretensión interpuesta por la accionante. Es decir, el penal de Chiclayo sufre de ciertas enfermedades, lo cuales lo hace vulnerable al contagio de la enfermedad COVID-19 y por lo tanto solicita que su inmediata excarcelación del penal. Esta demanda, tenemos conocimiento que ha sido interpuesta a fines del año 2020, así que la decisión de fecha 13 de enero del año 2021 fue declarada improcedente debido a que no es la vía constitucional la encargada de variar la situación jurídica de un sentenciado, una persona privada de libertad, asimismo de la revisión de los argumentos expuestos por la demanda
no se ha podido acreditar actos de agravamiento ilegal o arbitrario, ni tampoco tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad respecto a las condiciones en que el beneficiario cumple su pena restrictiva de la libertad. Ante la confirma, no ha podido tampoco acreditar la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física o psicológica o el derecho a la salud alegados por la accionante, por lo que, de acuerdo a lo acreditado por la parte demandada, el beneficiario no se encuentra desprotegido de sus derechos a la salud o a la vida. Entonces, de esta manera, señores magistrados, interpone el accionante el recurso de agravio constitucional. Sin embargo, debemos señalar de que tal recurso debe ser desestimado también, porque en sí ya hay jurisprudencia, incluso emitida por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que a través de un habeas corpus no se podría variar la situación jurídica de una persona privada de libertad. Esa situación le corresponde a la justicia ordinaria. Por lo tanto, al no existir otros argumentos que puedan hacer, digamos, que podría ser materia de protección a través del proceso constitucional del habeas corpus, en caso se haya acreditado algún tipo de vulneración a los derechos constitucionales del favorecido, por esas situaciones, señores magistrados, señor presidente, señores magistrados, esta Procuraduría Pública solicita muy respetuosamente que se confirmen las sentencias recurrentes. Es todo, señor. Una cosita nomás. Sí, tiene la palabra la magistrada Luz Pacheco. Señor Procurador, entiendo que usted viene por el Instituto Nacional Penitenciario, pero del expediente no se acredita que esté enferma esta persona. No sé si ustedes tienen algún informe distinto. Por supuesto, señora magistrada. Sí, la demanda del corpus interpuesta por otra persona distinta al beneficiario a su favor, señala que el interno, mientras cumple su condena en el penal de Chiclayo, al momento de prestar la demanda, sufría de enfermedades de TBC o de un derrame pleural paraneumonar, lo que lo hace una persona vulnerable ante la enfermedad del COVID-19. Por esa razón pedía su sustitución. Sin embargo, en su respectiva oportunidad y en segunda instancia, esta Procuraduría, al tomar recién conocimiento de la vista de causa para sí, pero actualmente el informe oral correspondiente de segunda instancia, pudimos solicitar la información correspondiente al penal de Chiclayo y no se entiende. Sí, decía, en su momento se emitió el informe médico 778-2021. Ya. No, está muy mala su conexión. En el cual no se acredita ningún tipo de agravamiento. No. Un ratito. Señor abogado, La salud no le estamos escuchando. Ya, se fueron todos. De alguna manera quedó aclarado. Ahora se le ve mucho mejor. Señor abogado, entonces entiendo en conclusión que actualmente, bueno, el último informe que se tiene del año pasado es que no está enfermo, ¿no? A ver si logramos la conexión. Y si no, ya reviso el expediente nomás ya. Doctor Hilario, ¿nos escucha? Parece que no.
Sí, buenos días. Disculpe. ¿Nos escucha, doctor Hilario? ¿Nos escucha? Sí. Ya. ¿Aló? Concluya, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Señalaba que efectivamente se pudo informar, el Procuraduría Pública informó a la sala penal el informe médico número 778-2021 de fecha 28 de octubre del año 2021, ante el cual el médico del penal de Chiclayo informó respecto a la salud del beneficiario, señalando que no tiene ningún tipo de enfermedad que requiera algún tipo de atención especializada. Por lo tanto, las aseveraciones alegadas en la demanda de corpus carecen de veracidad. Así la consideramos como un argumento presentado a la defensa del beneficiario a fin de lograr la excarcelación que estaba solicitando, bajo el argumento de que por motivo de salud ve vulnerada su situación por la amenaza de mucha jurisprudencia poder variar la situación jurídica de un interno, lo cual le corresponde resolver a la justicia. Muy bien. Vamos a dar por concluida este informe. Vista la causa, queda el voto. Causa número 16, expediente 418-2022, proceso de amparo, iniciado por don Juan Vicente Miranda Grados, contra la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Marco Alfredo Burga Alba, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, ha solicitado informar el abogado Marco Antonio Acuña Penalillo. Ambos informes se efectuarán de modo remoto. Tiene el uso de la palabra el doctor Burga. Magistrado, nuestro recurso oral constitucional se basa en que existen dos errores en las sentencias de primera y segunda instancia. El primer error indica pues que los señores magistrados no han interpretado correcto entre la Constitución, en virtud pues es que ha existido la vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad estatal. Y el segundo error es que indicamos que en las resoluciones cuestionadas pues contiene una motivación sustancialmente incongruente y omitió la debida valoración de la prueba aportada al proceso, contraviniendo pues el artículo 50, incisos, el artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al presente proceso, y el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Señor magistrado, nosotros estamos mediante este proceso de amparo solicitamos que se anule la sentencia casatoria que se emitió la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Toda vez de que esta sentencia casatoria pues contiene vulneraciones que carecen de fundamentación, la cuestión de derecho contenida en esa sentencia casatoria vulnera, se ha decidido pues se ha decidido con una cuestión de derecho invocada que contradice pues incluso las sentencias sobre despido fraudulento. Los hechos, señor magistrado, es que existe una demanda de despido fraudulento por fabricación
fabricación de pruebas. Y esta fabricación de pruebas en el proceso ordinario común, en el cual pues se manifestaba de que la falta grave de las, pues en esta sentencia de vista de los procesos ordinarios laboral, desde su considerando sexto y el séptimo, se concluye pues que las pruebas han sido prefabricadas, toda vez de que ha existido emite una revoca y declara fundado el recurso de casación en virtud a la inaplicación de los artículos 3, 6, 27 de la ley 28879, que regula los servicios de vigilancia privada vigente a la fecha del despido del actor, y el artículo 79 del reglamento aprobado por decreto supremo 003-2011, y la inaplicación del artículo 40 del No se le escucha, pues no se le escucha. Conforme lo ha hecho el Acto Supremo de la República, toda vez de que lo que se cuestiona es si la labor efectuada por dicho personal de seguridad es o no arbitrario, si se ha generado o no pruebas fabricadas o que se hayan generado pues un despido fraudulento. Sin embargo, señores magistrados, lo que ha hecho la Corte Suprema solamente es invocar estos artículos y decir pues que las empresas de seguridad están reguladas mediante esta ley. Sin embargo, la Corte Suprema no ha fundamentado debidamente por qué se configuraba el despido fraudulento y en virtud de ello pues amparaba la casación interpuesta por Cementos Pacasmayo. Es irrazonable, señores miembros de este tribunal, lo determina la resolución judicial Zulitis, debido a que pues, el personal de la empresa JIB Resguardo no contara con registro ante autoridad competente, ya que, como se reitera, incluso se dijo en la entrevista que los hechos no hayan sido registrados ante autoridad, es decir, ante una autoridad como el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que garantice la objetividad de la manifestación, a no vulnerar incluso el derecho de defensa de la parte demandante. Sin embargo, lo que ha hecho la Corte Suprema es solamente invocar estos artículos de la ley 28879 y Se va la voz, no se le escucha. antes de los hechos, el reglamento todavía no se encontraba vigente, entonces aplicó la Suprema un reglamento que todavía no se encontraba al momento de los hechos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el procurador del Poder Judicial. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los abogados presentes el día de hoy. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, nosotros solicitamos que esta demanda de amparo sea declarada en parte demandante. Dice que mi representada debió haber probado que existió despido fraudulento. Me parece que hay un error ahí, pero en realidad el demandante no probó, más bien que en su caso se había dado la figura del despido fraudulento. Los hechos son los siguientes, señores magistrados. A su patrocinado se atribuye haber cometido una falta grave, en este caso por el tema de la buena fe laboral, referida a que a él se le encuentra, porque era conductor de un cisterna de la empresa Cementos Pacasmayo, se encuentra metros de rollo, de este caso de cobre, que era justamente de propiedad de la empresa Cementos Pacasmayo. Entonces, lo que sucede es que el señor, que era chofer de este cisterna, sale del lugar, en este local de la empresa, pero la empresa le dice a los que prestan el servicio de seguridad, este es JIB Resguardo Liderman, que se encargan de prestar un servicio de seguridad privada, ojo, estos son terceros, que estaban ubicados en garitas y le impiden salir, porque le dicen, usted no puede salir de este lugar. Entonces, cuando se le hace esa señal, avanza
pero igual es impedido de salir por los vigilantes. Y en el vehículo se le encuentran justamente estos rollos de cobre. Por eso es que se hace una acta de hallazgo y hay manifestaciones justamente de los mismos, del mismo resguardo, en la cual acredita el hecho cometido, en este caso, por el hoy demandante. Y es en virtud a esta acta, el acta de hallazgo, las manifestaciones de 3 miembros de seguridad, en este caso. Ahora, dentro del devenir del proceso ordinario, el argumento de defensa del demandante era que esta habría sido fabricada. ¿Por qué? Porque esa acta habría sido elaborada por un personal de seguridad que pertenece a la empleadora. Ese fue el principal argumento en el proceso ordinario. En primera instancia se estimó su pedido justamente porque los documentos sí respaldaban que se efectúe el despido, porque había un quebrantamiento de la buena fe laboral cometida por el trabajador. En segunda instancia, la Sala Superior revoca y declara fundada la demanda de despido fraudulento, porque a decir de la Sala Superior, ellos consideran que este documento sí había sido fabricado por la empleadora, porque esta había sido elaborada por una empresa que es ajena a la empleadora y más aún que no había acreditado que había realizado la denuncia policial respectiva. La empleadora, por obvias razones, interpone recurso de casación y la Corte Suprema le da la razón justamente por la infracción normativa referida a la Ley 28879, que es la norma que regula la Ley de Servicio de Seguridad Privada, que permite a estas empresas privadas realizar resguardo a empresas públicas y privadas, que es de conocimiento público. Entonces, lo que aquí se cuestiona es la validez de estos documentos elaborados por esta empresa. Es decir, ¿es válido que esta empresa pueda realizar este tipo de informes? Al criterio de la Corte Suprema, una norma que incluso está sujeta a supervisión y fiscalización de la DISCAMEN, estas empresas privadas prestan servicio de resguardo y estos personal justamente son capacitados. Son personas que son de las Fuerzas Armadas y policiales que están en retiro, es decir, es personal capacitado para hacer ello. Entonces, en el devenir del proceso, el demandante no demostró que ese documento es válido. La Corte Suprema dice que este documento sí es válido y que por lo tanto sí justificaba que el empleador pueda despedirlo. Entonces, acá no hay un despido fraudulento, porque ¿cuál sería el interés en todo caso si admitiéramos como válido el argumento del demandante de la empresa resguardo policial si es una empresa tercera? ¿Cuál es el interés en perjudicar al hoy demandante? Si se tiene en cuenta que el empleador es el quien quiere perjudicar, se ha desvirtuado que esta empresa pertenezca al empleador, a la empleadora Pacamayo. Entonces, lo que más bien advertimos es que acá hay una discrepancia de lo resuelto por la Corte Suprema, que no puede ser atendido en la vía constitucional, porque justamente la Corte Suprema sí ha sustentado y motivado, es decir, que en este caso no ha habido despido de amparo, sea declarada improcedente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gustavo dice que... ¿Alguna pregunta de los magistrados? Vista la causa, queda el voto. Buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Causa número 18, expediente 847-2022, proceso de amparo, iniciado por el Ministerio de Cultura contra Cristina Maximiliana Mayway Zavala, por la parte demandante, en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, ha solicitado informar la abogada Zaira del Pilar Yanayaco Girón. Tiene el uso de la palabra la doctora Zaira Yanayaco. Muchas gracias, señor relator. Buenos días, honorables miembros del Tribunal Constitucional. Hemos solicitado el informe oral para informar el recurso de agravio que confirma sentencia de vista, que confirma, que declara fundada parcialmente nuestra demanda.
a efectos de que sea revocada por el mismo Tribunal Constitucional, reformándola, la resuelva declarar fundada en todos sus extremos. Como sabemos, señores magistrados, el artículo 1 de nuestro nuevo Código Procesal Constitucional establece que los procesos a los que refiere el presente título tienen por finalidad, entre otros, de proteger los derechos constitucionales, a reponer las cosas al estado anterior a la violación de un derecho constitucional. Asimismo, el artículo 21 de nuestra Constitución protege el derecho a la defensa del patrimonio cultural de la nación, teniendo como más desarrollo normativo el numeral del artículo 22 de la Ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificado por su artículo 60 de la Ley 30.230, inciso 28.1 del artículo 281 de su reglamento y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 11-2006 ED. Dichas leyes protegen el patrimonio cultural, ¿no? En base a estos artículos mencionados y a la vulneración de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, es que esta Procuraduría interpuso un proceso de amparo por afectación a la violación del derecho fundamental de la defensa del patrimonio cultural de la nación, teniendo como pretensión principal que se sirva a declarar inconstitucional la realización de los trabajos de remoción y excavación para la construcción de una vivienda de material noble dentro del poligonal arqueológico del sitio arqueológico Huancajira, ubicado en el departamento de Ancash. Y como pretensión accesoria se solicitó que se reponga las cosas al Estado y se ordene la demolición de todo lo construido que altere y o modifique la integridad del sitio arqueológico Huancajira. Sin embargo, señores magistrados, el juez Acuoyacuen no ha evaluado los efectos de esta sentencia al declararla parcialmente fundada, siendo que ha resuelto sin tomar las consideraciones de hecho y los efectos de sus decisiones al declarar nuestra pretensión accesoria como improcedente, puesto que para la pretensión accesoria no debieron ser afectadas de plano, sosteniendo que se requerirá de un procedimiento administrativo previo para discutir y aprobar la pretendida demolición. Aceptar las tesis de los jueces magistrados Acuoyacuen al desechar nuestra pretensión de demolición, desconoce la eficacia restitutoria y o reparadora del proceso de amparo, olvidando la propia esencia de un juez constitucional que busca velar con urgencia los derechos fundamentales, resolviendo incluso en función a principios que son superiores a las disposiciones legales. Cabe señalar, señores magistrados, que resulta cierto que existe una construcción de una vivienda de material noble dentro del poligonal arqueológico del sitio arqueológico Huancajira, que es cuestionada por nuestra representada, conforme se ha expuesto y se ha detallado en la pretensión principal del proceso de amparo, que concluyó con declararla fundada parcialmente, por lo que existen razones y motivos suficientes para solicitar que se declare fundada en su totalidad en base a estas demoliciones ilícitamente construidas en este bien inmueble, en este sitio arqueológico, ¿no? Como quiera que sea expuesto, no se requiere de una finalización de un proceso administrativo para que se decida sobre la demolición o no de lo indebidamente construido dentro de este sitio arqueológico, por lo que mi representada solicita que sea revocada la sentencia contenida en la resolución número 10 y que este tribunal la reforme resolviendo declarar fundada en todos sus extremos. Muchas gracias, señores magistrados. Muy bien. Presidente. El magistrado Manuel Monteagudo va a preguntar. Gracias. Señora abogada, he entendido el planteamiento principal de su alegación en el sentido de necesidad de regresar al estado anterior al haberse amparado, haberse considerado que esta construcción es violatoria a los derechos fundamentales. Pero hay una cuestión que quisiera que nos explique. ¿No es que el Ministerio de Cultura cuenta con suficientes poderes coactivos para iniciar la demolición? ¿No existe acaso esa facultad?
Sí, señor magistrado, claro que existe. Nuestra representada tiene efectivamente ciertos procedimientos administrativos sancionadores. Sin embargo, se ha de poner de conocimiento a su honorable despacho que esto fue indebidamente construido. Mi representada tomó conocimiento cuando se estaban iniciando las bases de esta indebida construcción, ¿no? Por lo que actuando rápidamente se interpuso este presente proceso de amparo. Si bien es cierto, tenemos un proceso administrativo sancionador, este proceso administrativo sancionador es lato, es grande, es amplio y no tenemos la suficiente coerción como lo tiene el Poder Judicial para poder solicitarle a las personas que construyeron indebidamente que demuelan este bien inmueble. Señor magistrado, gracias por hacer esa pregunta y me permite traer... Perdóneme, digamos, usted no tiene suficiente poder coercitivo, no tienen, digamos, no tienen una autoridad coactiva que pueda ingresar y disponer la demolición. O sea, no existe material, material o legalmente. ¿Nos puede explicar eso? De las dos partes, señor magistrado, porque tendríamos que tener la fuerza de la policía, la fuerza de todo, de personal idóneo, ¿no? Para que pueda realizar. Y por el segundo punto, se tendría en cuenta de que la señora podría también interponer procesos para que pueda suspenderse algún proceso de demolición y todo lo demás. Tenemos muchos casos con similares eventos, ¿no? De las cuales se ha quedado realmente suspendidas porque inician un proceso administrativo, ¿no? Y la cual la zona intangible del patrimonio cultural sigue siendo vulnerado. Recordemos, señor magistrado, también que existe un caso parecido, que es el caso del Centro Histórico de Cusco, que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demolición de dicho centro, y construcción indebidamente realizada en el Centro Histórico de Cusco. Bien, gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Helder Domínguez. Gracias, presidente. Buenos días. A la abogada, esa construcción indebida, según su posición, ¿desde cuándo se empezó la construcción? Estamos hablando de qué tiempo. Aproximadamente, señor magistrado, entre el 2020 al 2021, entre el 2021 tengo conocimiento. Quiere decir que a la fecha... Inicio del 2021. Ya, quiere decir que a la fecha ya existe una construcción entonces. Exactamente, señor magistrado. La Procuraduría tomó conocimiento desde que se estaban realizando ya estaban los cimientos, es decir, estaban las bases para poder empezar a construir. Se realizó un informe, se presentó al ministerio, el ministerio tomó las acciones respectivas con el proceso de amparo. Es decir, ya estamos hablando casi de 2 años aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y hay la posibilidad de que sigan construyendo? Exactamente, señor magistrado. Actualmente la construcción indebidamente ya tiene, si no me equivoco, 2 plantas. Hay informes del ministerio actualizado de que siguen construyendo realmente. Entonces, finalmente, ustedes, el artículo 22 de la ley 28296 faculta a ustedes para, como ha señalado el magistrado Monteagudo, disponer coactivamente la suspensión y demolición de toda aquella edificación que involucre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Estamos hablando hace 2 años y entonces entendemos que es un problema logístico o de decisión por parte de ustedes, en el sentido de que si vamos a demoler nos podemos equivocar, entonces recurrimos al amparo. No, señor magistrado, no, efectivamente no es así. Lo que tratamos de debatir en este proceso es lo que se inició indebidamente construido. Las realizaciones sí ha tomado mi representada las acciones correspondientes, como por ejemplo solicitar que paralicen la obra, el inicio de las sanciones sean de multas y todo lo demás, no pertinente, pero con respecto a esta construcción se hace indebidamente, se hace cada día
vulnerando, ¿no? Este derecho al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa reiteradamente le ha solicitado a la señora que deje de realizar acciones que perjudiquen este sitio arqueológico. Gracias. Gracias, presidente. Magistrado Gutiérrez. Sí, presidente, permítame. Magistrado Monteagudo, sí, puede preguntar, repreguntar. Discúlpeme que estamos en la misma temática, pero sí sorprende, digamos, llama la atención, vamos a estudiar el expediente, por supuesto, en numerosos casos, incluso, digamos, en la ciudad de Lima, donde la autoridad municipal dispone la demolición, ¿no? Dispone luego de un procedimiento administrativo. Y usted nos ha hablado de un procedimiento administrativo en curso, ¿no? El magistrado Domínguez ha señalado expresamente el artículo 22 de la ley 28296, ¿no? Entonces, no termino de comprender, bueno, en realidad nos ha dicho que existen limitaciones materiales, ¿no? Que no pueden recurrir a la fuerza pública, ¿no? Pero ahí está la facultad para actuar en este momento. Sí, señor magistrado, pero reitero la posición de mi representada. Dichas disposiciones normativas no son al 100% eficaces. Tenemos muchos casos de los procedimientos administrativos que han sido suspendidos precisamente porque se toman acciones legales, ¿no? Pero Y ahí está eso hablando de sigue- hipotéticas acciones legales luego de una acción administrativa directa, luego de ejercicio de la autoridad. Eso es lo que nos está hablando de lo que podría pasar. Sí, señor magistrado, realmente el ministerio, hasta donde tengo entendido, dichas acciones administrativas no se han tomado, depende de la demolición de este bien por el proceso de amparo que se tiene en giro. Bueno, no tengo más preguntas entonces. Gracias. Magistrado Gutiérrez. Gracias, presidente. Doctora, señora abogada. Pero en este caso, la presunta agresora, la demandada, Cristina Maywa Zavala, tiene licencia de construcción. Entonces, si tiene licencia de construcción, ¿quién es el responsable eventualmente de que haya una supuesta afectación al patrimonio cultural? ¿Es la presunta agresora? Si la agresora construye porque tiene una licencia. Sí, recordemos, señor magistrado, que la licencia debe ser de una municipalidad en su defecto, ¿no? No tiene una licencia por parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura absolutamente en ningún momento lo ha otorgado Pero alguna autorización. yo no le he dicho que usted, la licencia la otorgan las municipalidades, y en este caso le ha otorgado una licencia a la Municipalidad Distrital de Independencia, como también en el caso del Cusco, la Municipalidad del Cusco le otorgó licencia el Hotel Sheraton, le otorgó licencia. Y ahora tenemos un problema que le otorga licencia, inclusive ha habido también reportes del Ministerio de Cultura favorables, construyen 13 pisos de un hotel que era 5 estrellas para brindar capacidad turística al país, y ahora no se puede ni demoler, está ahí como solo la bandera. Y ahora también tenemos este problema en Huaraz, pero hay licencia de por medio. O sea, ¿por qué en todo caso no es la emplazada la Municipalidad de Huaraz? O si es que hay un eventual hecho delictivo, una denuncia penal, no lo sé. La supuesta agresora tiene licencia, tiene una autorización que le permite construir. Sí, señor magistrado, relativamente son hechos que se suceden, ¿no? El Ministerio de Cultura se entera, se informa. Realmente nos hemos enterado no por la licencia, sino por la construcción, por las edificaciones que se están realizando. En conclusión, ¿qué es lo que está pretendiendo en este proceso, en este amparo, doctora? Que se declare fundada en todos sus extremos la demanda y que se ordene la demolición de lo indebidamente ¿Cómo vamos construido. a ordenar la demolición si ya hay una ordenanza, hay una licencia otorgada por una autoridad competente? ¿O es que la autoridad que otorgó la licencia no tenía competencia para ello? Para otorgar una licencia de construcción en una zona arqueológica no tendría que haber también tenido un visto bueno del Ministerio de Cultura, de las áreas competentes. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Debió, pero no lo obtuvo. No lo tuvo, entonces, del Ministerio de Cultura no lo la obtuvo. licencia es irregular. ¿Ha impugnado la licencia? Si la licencia es irregular, ¿la ha impugnado? No. Pero entonces, ¿cuál es la justificación para recurrir a esta vía?
Si hay una licencia legítimamente emitida, vamos a suponer que usted cuestione ese tema, no lo sé, verificaremos en el expediente. Pero aún... Y quizá, presidente, si me permite, si tenemos en cuenta el artículo 22 de la Ley del Patrimonio Cultural, dice que toda obra pública o privada o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación requiere para su ejecución la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, del Ministerio de Cultura. Gracias, magistrado. Y que es nula. Por eso precisamente le pregunto, porque acá hay una licencia, acá estamos cuestionando. Por sí, pero permítame, quería terminar lo que pasa es que usted no usa la palabra. Porque hay algo... Le voy a dar la palabra. Adelante. Sí, hay algo más en la norma, ¿no? Que dice que es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización, sin perjuicio de las autoridades administrativas y civiles, y que el Ministerio de Cultura está facultado para disponer la paralización y demolición de la obra no autorizada. Esa era un poquito la pregunta, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, pero por un habeas corpus, con un amparo, no se entiende que estamos quebrando un principio de derecho administrativo que es la legalidad del acto administrativo. O sea, por eso le pregunto no es que no estoy ingresando al tema de fondo propiamente, sino a la pertinencia de un proceso de amparo, donde tenemos una licencia, donde tenemos una persona que ha tramitado ante una municipalidad, se le ha concedido la licencia, como en el caso del Cusco, ha construido sobre la base de un acto administrativo firme. El ministerio no ha cuestionado el acto administrativo y viene en un amparo. O sea, ¿y qué hacemos con el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de empresa, a la inversión que puede haber realizado la señora para edificar la obra, toda la plata que ha podido gastar, porque el Estado le dijo, ¿sabe qué? Toma tu licencia, sí, te autorizo. O sea, ¿qué hacemos en este caso, procuradora, señorita abogada? ¿Por qué no se cuestionó la vía administrativa? ¿Cuál es objetivamente el tema propiamente aquí? ¿Cómo no puede plantear la demolición sin un procedimiento administrativo previo? Le pregunto eso, doctora. Sí, señor magistrado, disculpe. Lo que nosotros iniciamos es con la finalidad de proteger el patrimonio cultural de la nación que está legalmente constituido en nuestra Constitución Política del Perú. E inmediatamente apenas se obtuvo conocimiento de lo indebidamente construido, de los inicios, es por eso que se inició el proceso de amparo que tiene esta finalidad. Doctora, se advierte una deficiencia también de defensa técnica, definitivamente, porque, repito, no me responde, porque estamos ante un acto administrativo. Acá hay un acto administrativo. Si la señora hubiera construido sin ningún acto administrativo, sin ninguna licencia, de pronto se metió a un complejo arqueológico, empezó a construir, le daría personalmente, salvo mis colegas piensen lo contrario seguramente, le daría la razón. Pero en este caso hay un acto administrativo, doctora. O sea, por eso tenemos un Ministerio de Cultura. Y está diciendo que es recurrente encima. Ministerio de Cultura que puede plantear en todo caso la inaplicabilidad de la norma, no sé, una legislación especial, lo que fuere. Pero en este caso usted está planteando que a través de un amparo nosotros prácticamente cuestionemos, no tomemos en cuenta el acto administrativo realizado por la municipalidad y ordenemos la demolición. Sin conocimiento del tema, o sea, debe haber un expediente administrativo técnico. Lo dejo en todo caso para la reflexión. Eso es todo, presidente. Presidente, permítame... sí, magistrado Monteagudo, por supuesto. Sí. En realidad, digamos, lo que yo he tratado de señalarle, señora procuradora, es que la legislación le permite a usted actuar, no obstante existe una licencia municipal. Está ahí la norma de manera expresa, ¿no? Que señala, no obstante existiendo una licencia municipal, se puede recurrir a la vía coactiva. Dice, en los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de un inmueble sometido al régimen que prevé esta ley, los organismos competentes darán cuenta al Ministerio Público. Las paralizaciones de obra y demoliciones que ordene el Ministerio de Cultura se ejecutarán por la vía coactiva y todo gasto que se erogue será asumido por los infractores. Es nula la licencia municipal que carezca de la autorización del Ministerio de Agricultura. Entonces, en realidad, mi pregunta teórica para entender el punto de vista es,
Simplemente, ¿por qué no se ha actuado con la fuerza coactiva? La respuesta que nos está diciendo es que, bueno, no cuentan con recursos. Ese es el problema, pero está recurriéndose a una vía tutelar constitucional cuando existe competencia administrativa para actuar. Ya existe, a pesar de la licencia, según la ley. Exactamente, señor magistrado. Se pone de conocimiento también, señor magistrado, que mi representada solicitó una medida cautelar para poder dejar, para que la demandante en este efecto pueda dejar de construir indebidamente. Esa medida cautelar fue concedida y se realizó las inspecciones debidas para que se pueda dejar de construir, pero eso ya está construido, ya está edificado. Bien. Bien, ahí termino. Gracias. No hay ninguna pregunta más. Vista la causa, queda el voto. Causa número 19, expediente 1255-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Williams Elías Ipanaqué, contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar sobre hechos el mencionado beneficiario, el señor Williams Ipanaqué, Elías Ipanaqué, y también su abogado Jorge Luis Saavedra Morocho. Ambos informes se efectuarán de modo virtual. Primero tiene el uso de la palabra el señor William Elías Ipanaqué. Active su audio. Puede informar, señor William Elías. Ante todo, buenos días, señores jueces de este máximo tribunal. Me llamo William Elías Ipanaqué, con mi DNI 42-7-96212. Ante todo, en esta mañana estoy aquí para dar a conocer el abuso de poder aquí encerrado en mi casa por más de 5 años, desde que fui sentenciado. Un ciudadano que sufre de tuberculosis, que si estuviera en un penal por la pandemia, ya no existiera en este mundo, señores. Evitando vivir circunstancias inhumanas como padecen gran parte de los internos en los penales del país, que son sentenciados sin pruebas y con leyes que fueron declaradas inconstitucionales. No puedo reparar que mi señora madre, a quien ayudaba a sacar el triciclo para que trabaje vendiendo comida, tenga un tratamiento psicológico. Fui sentenciado a 12 años, pero sin existencia de pruebas. Solamente deseo limpiar mi nombre. Solamente deseo que nunca participé en ningún acto delictivo. Y es un imposible jurídico que pueda haber un robo grabado con las solas sindicación indirecta de un agraviado moribundo, casi desmayado. Me obligaron a firmar un acta, así herido en el hospital. Me obligaron a declarar. Espero justicia de ustedes, sin impliquen la sentencia. Muchas gracias. Muy bien, señor. Puede hacer uso de la palabra a su abogado. Muchas gracias, señor presidente, señores integrantes de este Supremo Tribunal Constitucional. En este caso nos hallamos ante un exceso totalitario de la justicia ordinaria en el Perú. Ustedes, jueces constitucionales, no solo están llamados a inconstitucionalizar las leyes, sino también a buscar la
exequibilidad o no exequibilidad de las leyes, sino también están llamados a tutelar la libertad de las personas, y en este caso, de mi patrocinado. El beneficiario, mi patrocinado, fue sentenciado a 12 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado, por hechos ocurridos en el año 2012, cuya sentencia de primera instancia del colegiado de Tumbes en el año 2017 lo condenó a 12 años de pena privativa de la libertad, solamente con la agravante de vehículo automotor, es decir, el artículo 189, inciso 8 del Código Penal, y consideró que en relación al agravante de arma de fuego no había ninguna prueba, porque solo estaba acreditada la versión del agraviado, la misma que no podía ser corroborada con otro medio de prueba. Asimismo, este colegiado consideró que en cuanto al concurso de 2 o más personas, tampoco se determinó que los hechos hayan ocurrido en coautoría. Al interponer recurso de apelación del beneficiario, la Sala Penal de Tumbes, sorpresa, señores magistrados, incluye las agravantes 3, 4 y 8 del Código Penal, en su artículo 189. ¿Y cuál fue su sentencia de esta sala penal? ¿Cuáles son las pruebas? El acta de intervención policial, donde informan un mototaxista que un transeúnte, en este caso mi patrocinado, había sido retenido por un grupo de personas. Asimismo, el acta de recepción del detenido de arresto domiciliario, una boleta de identificación vehicular, un acta de situación del vehículo, donde se deja constancia de la recuperación del vehículo, un acta de hallazgo de incautación y el certificado médico legal del agraviado. Con esas pruebas, señores magistrados, condenaron a mi defendido. Antes de entrar al fondo del recurso de agravio constitucional, creo sumamente necesario e indispensable hacer una breve reseña que servirá como elemento para que ustedes tengan un conocimiento cabal de toda la problemática que es materia de la vista. Mi patrocinado, el día de los hechos, el 13 de enero del 2012, toma como pasajero una mototaxi en la ciudad de Tumbes y se dirige a comprar cosas, por ejemplo, arroz, tomate, pescado para su señora madre, que tiene un puesto en el mercado modelo de Tumbes. Cuando en esas circunstancias para la moto, llega a su destino, paga el pasaje y en este momento llega una motocar y se para al costado de la mototaxi, obligando a salir del dicho vehículo al conductor de dicha mototaxi y le obligan a mi defendido a subir a la moto. Mi patrón, amenazado, ¿no?, sube a la moto, más allá lo dejan y los autores de los delitos, del delito de robo, se dan a la fuga. Al siguiente día, después de un día, señores magistrados, a las 4 de la mañana, como de costumbre, va a sacar el triciclo de su señora madre, porque le ayuda a vender. No obstante, después mi defendido se va al instituto a estudiar. En esas circunstancias, después de un día, llega un grupo de personas, cuando está sacando de la cochera, de otra cochera, el triciclo, le caen y lo golpean a mi defendido. Le meten un palo en la cabeza, le desvían su tabique, lo patean en el suelo, casi le quiebran su pierna, lo patean en las costillas. En esos momentos le decían y le mentaban a la madre, ¿dónde está la moto? Y por respeto a ustedes no quiero reproducir esas palabras. En esas circunstancias llega la policía porque había sido alertado por este transeúnte y el policía, en vez de ayudar, porque mi patrocinado ya estaba moribundo, le dice, declara, ¿dónde está? ¿Dónde está la moto? Lo suben a la camioneta
de la comisaría de la policía, y ahí le hacen firmar un acta de intervención, ahí medio moribundo. Entonces mi patrocinado dice, yo he visto que ahí hay una moto guardada en dicha cochera, se constituye la policía con mi patrocinado, y ese grupo de personas, entre ellos el agraviado, no obstante de haberlo masacrado, tocan la puerta donde se encontraba la motocar y abre la puerta de dicha cochera la dueña. Esta señora, en juicio oral, declaró que desconoce quién dejó la motocar ahí, en dicho lugar. Así, señores magistrados, mi patrocinado, después de tanta clemencia, lo llevaron al hospital y después lo hicieron declarar. Señores magistrados. Señor abogado, su tiempo ha concluido. 1 minuto para terminar. 2 minutos, señor magistrado. Nosotros, más que todo, queremos hacer prevalecer, señores magistrados, la sentencia del Tribunal 413-2021 y 60-2022, habeas corpus, donde ya ustedes dejan de lado el Tribunal Constitucional la connotación social y toman en cuenta el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En este caso, mi patrocinado no es el autor directo de los hechos, se encontró la motocar y solicito que en todo caso se inaplique esas sentencias condenatorias y se aplique el tipo base, en todo caso, del artículo 188 del Código Penal. Asimismo, solicito, señores magistrados, en el extremo que en todo caso, hay una tentativa de robo agravado y no podemos actuar como lo ha señalado los jueces de la ciudad de Tumbes. Asimismo, señores magistrados, nosotros ya tenemos más de 6 modificaciones que ha establecido este tipo penal. Y precisamente en esas sentencias que estoy citando, ya el Tribunal Constitucional, con razonabilidad y proporcionalidad, inaplica sentencias condenatorias en la actualidad y impone el tipo base del Código Penal. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que declare fundada nuestra demanda de habeas corpus. He concluido. Muchas gracias. Tiene Muchas la palabra gracias. el magistrado Gustavo Gutiérrez. Gracias, presidente. Señor abogado, su patrocinado es inocente de los cargos que por el cual se le han sentenciado. A él fue sentenciado y condenado a 12 años de pena privativa de la libertad. ¿Pero se considera inocente? Se considera inocente, señor magistrado. ¿Y por qué solicita que se le aplique el tipo base robo agravado? ¿O solicita que también se le condene por grado de tentativa, si es inocente? Señor magistrado, teniendo en cuenta la inaplicación de las sentencias, o en todo caso solicitamos pues que se inapliquen y se declaren nulas y se absuelva a mi defendido. No, señor abogado, durante todo el proceso, inclusive el proceso penal, se solicitó que se le aplique la tentativa. Y acá usted está ratificando lo mismo, que en todo caso se declare, me imagino, nula, porque inaplicabilidad de la sentencia no es un término correcto técnicamente hablando. Declare nula la sentencia, entiendo, para que se vuelva a calificar el mismo y se le condene por grado de tentativa o por robo simple. Es decir, si es su patrocinado inocente, al plantear eso, está declarando su culpabilidad y estaría cuestionando la sanción por robo agravado. O sea, hay una congruencia, señor abogado. Sí, señor magistrado, la Sala Penal de Tumbes, incongruentemente, cuando el efectivo policial que redacta el acta, cuando recuperan la moto, dice que la encontraron y le faltaba solamente la placa. Y la sala sentenciadora dice que le faltaba el motor, que le faltaba el equipo de música. Señor abogado, ¿quién llevó a ubicar el vehículo? ¿Quién fue la persona que condujo a la policía a ubicar el vehículo? Cuando es atacado, Por favor, si me puede responder la pregunta, porque ya usted... Respóndame la pregunta. ¿Quién llevó? Señala que se encontró... Sí, mi defendido señala que en esa cochera se encontraba el vehículo. O sea, su defendido fue el que llevó a la policía a ubicar el vehículo robado.
señaló porque había escuchado unas versiones de que ahí habían guardado un vehículo. Entonces solamente había escuchado, entonces es inocente, señor abogado. Entonces, ¿por qué usted aquí alega que le aplica el tipo base de robo? En los extremos, pues, nosotros solicitamos pues encarecidamente, en todo caso, pues la inocencia, porque está demostrado que no hay prueba suficiente, y el extremo criterio de este colegiado, pues la pena menor y favorable por el principio pro reo y indubio pro reo, y por la presunción de inocencia se le absuelva a mi defendido. Eso es todo, señor presidente. Tiene la palabra la magistrada Pacheco. Señor abogado, usted ha manifestado un cuadro muy trágico de golpes y contusiones, pero en el expediente no hay ningún certificado médico que avale lo que usted nos está contando. ¿No? ¿Por qué, de haber sido eso cierto, por qué no hay ningún documento que lo acredite? Sí, señorita magistrada, en la declaración propia de mi defendido, él mismo narra cómo fue atacado. Okay, y también en la propia... Perdón, o sea, es el dicho del declarante, ¿verdad? Ha declarado, señorita magistrada, sí. También está, no se ha presentado en su oportunidad, pero... No se entendió. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Permiso, señor magistrados. Señor presidente, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta para efectos de informar en la presente audiencia pública. Muy bien, se da por concluida la audiencia pública.